esta cuarta lección vamos a hablar de las principales aplicaciones basadas en sensores conectados en las Smart Cities, con lo cual vamos a centrarnos más en un enfoque por verticales de aplicación. Tal como define el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR, una ciudad inteligente es una visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida, la accesibilidad de sus habitantes y además asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades en ámbitos públicos y privados, a través, por supuesto, de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente. Para lograr esta premisa, establecida por AENOR, y para lograr que sea una realidad, el uso de objetos conectados y sensores, en este caso, se convierte en imprescindible, ya que gracias a él podrá dotarse de sentidos a la ciudad. Así se habilitará a adquirir cualquier tipo de datos, actuar de forma remota, estar de forma inmediata en el estado de una magnitud adecuada en un lugar establecido y, en final de situación, permitir al ciudadano y a las administraciones beneficiarse de estos datos y sus aplicaciones. Por tanto, verticales como la sensórica medioambiental, la eficiencia energética, la iluminación inteligente, el tráfico inteligente, la gestión de residuos urbanos, las aplicaciones de promoción de comercio, la movilidad urbana, etcétera, etcétera, son aplicaciones en las que los sensores conectados, las plataformas de Smart City, las estrategias de Big Data, las aplicaciones móviles se revelan como necesarias. Si vamos a una clasificación por verticales dentro de la Smart City y desde un punto de vista de la sensórica y de la aplicación en sí, podemos encontrar múltiples. Por ejemplo, la gestión de aparcamiento nos permite tener un control de lugares en los que podemos reencaminar el tráfico para aparcar de una forma adecuada. Desde un punto de vista de sensor conectado, las tecnologías usadas para esta gestión de vertical son los sensores de aparcamiento de interiores, colocados en los techos de los aparcamientos subterráneos y con conectividad por cable, y los sensores de aparcamiento de exteriores, sensores que se colocan en la calzada, puestos en el mismo asfalto, que suelen utilizar magnetómetros para determinar la presencia del vehículo, dada su masa metálica. También hay soluciones basadas en detección de imagen con cámaras repartidas por la ciudad, si bien estas son menos usadas. En el caso de la gestión de residuos urbanos, yendo más allá de la sensorización de camiones, contenedores, papeleras o personal asociado, es clave las capacidades asociadas a una inteligencia de negocio, asociando los distintos sensores conectados y capacidades que podemos dotar en la Smart City. Con lo cual, estas tecnologías usadas las podemos clasificar en 4 grandes grupos. El primero, los sensores de llenado de contenedores y papeleras, dotados en mayor parte de ultrasonidos para la medida de llenado, de termistores para compensación de la medida y detección de incendios, y acelerómetros para detectar si los contenedores de basura han sido volcados o si las tapas están abiertas o cerradas. En algunos casos también se incluyen geolocalización con GPS en el propio sensor. Por otro lado, tenemos la identificación por tag en papeleras, utilización de tecnologías RFC y NFC que permiten la lectura por maquinaria y operarios. Tenemos los sensores en los camiones que nos permiten hacer pesaje de contenedores, tener lectores NFC, RFID para leer los contenedores y tener una comunicación con la gestión de flotas de camiones conectados. Y finalmente, los dispositivos para control de trabajos de operarios y máquinas menores. Estos pueden ser sistemas de control de flotas, lectores RFID NFC o incluso podemos estar hablando de tecnologías beacon basadas en Bluetooth Low Energy para tener una interacción entre el operario y distintos elementos conectados. Si queremos hablar de gestión de tráfico, en este caso, para resolver uno de los grandes problemas de las ciudades,
En el caso del tráfico monitorizado, ya hemos hablado de la gestión de aparcamiento previamente, pero por otro lado, la gestión del flujo de tráfico necesita utilizar tecnologías tales como el conteo de vehículos, que se hace mediante el uso de espiras electromagnéticas enterradas en las carreteras, y bueno, otros métodos menos precisos, pero muchísimo más baratos en coste, como pueden ser el conteo de personas mediante la identificación de los interfaces Bluetooth o Wi-Fi de sus dispositivos conectados, como puedan ser smartphones o tablets. Y por otro lado, otro dispositivo que se está utilizando muchísimo últimamente en la gestión de tráfico y peatones son los pasos de cebra y semáforos inteligentes, que permiten telegestión de estos pasos de cebra con una iluminación en la propia carretera y semáforos que tienen capacidad de detección de persona, incluso tomas de decisiones autónomas. En el caso de la gestión de parques, jardines y espacios públicos, el uso de sistemas basados en sensores conectados facilita de gran manera su gestión remota y pueden facilitar considerables ahorros a las arcas públicas por la utilización de tecnologías que permitan su gestión remota. Así, por ejemplo, en la sensorización de terrenos y gestión de regadío se suelen utilizar sistemas de sensorizado de tierras, plantas y ambiente y controles remotos de regadío y abonos de los mismos mediante dispositivos conectados y sensores de todo tipo, ya sea de humedad de suelo, humedad de ambiente, humectación de hoja, tamaño de sarmiento, etcétera, etcétera. En el caso de las playas, en las ciudades con mar, hay una utilización de sensórica ambiental de temperatura, humedad, radiación de ultravioletas, previsión meteorológica, calidad de arena, mediante pH y otros. Y luego en la gestión de edificios públicos, donde es muy importante una gestión de eficiencia energética de espacios, se suelen utilizar analizadores de red o simples toroidales de medidas de consumos de corriente. También la utilización de sensores conectados nos permite tener sensores de control que nos permiten habilitar o deshabilitar climatizaciones, iluminaciones, hacer dimming, etc. Y de iluminaciones también podemos estar hablando de la gestión de la iluminación en ciudades. Hoy en día los modelos de gestión de iluminación en ciudades suelen estar basados en ahorros energéticos. Despliegues de nuevas iluminaciones suelen hacerse por empresas con modelos ESCO, en los cuales su ganancia está en el ahorro energético que hacen las ciudades, con lo cual tener posibilidades de regulación y monitorización de consumo, detecciones de demanda, corrección de temporizaciones de encendido y apagado, identificación de fallos, etcétera, etcétera, son fundamentales para estas empresas. Las tecnologías que se usan para la gestión de este vertical son dos principalmente: la telegestión de luminarias con encendido y dimming, mediante relés para el encendido y con salidas 0,10 voltios o protocolos como DALI para el dimming, y la detección de personas o vehículos mediante el uso de detectores PIR, microondas o incluso rayos X para una gestión de encendido o dimming de la luminaria en el momento que podamos tener presencias de personas, de vehículos o de otros elementos en la ciudad que puedan necesitar el encendido o apagado de la iluminación pública. En el caso de la gestión medioambiental, este es un mercado de grandes proporciones, con una demanda importante de dispositivos de bajo coste, tecnologías abiertas, pero con mediciones que puedan ser consideradas como válidas. El uso de estas soluciones es necesario para poder determinar puntos en los que la ciudad requiere mejoras en alguno de sus servicios, o ya puedan ser gestión de tráfico, ya puedan ser espacios verdes, etc. Las tecnologías que utilizamos para ello podrían ser las de sensorización meteorológica, mediante la instalación de estaciones meteorológicas conectadas que nos ofrezcan sensores de pulviómetro, anemómetro, veleta, temperatura, humedad, etc. La sensórica de gases, en los que podemos tener todo un conglomerado que nos permitan ofrecer medidas de gases que permitan dar una huella medioambiental de la ciudad. Podemos ir a monóxidos, dióxidos, ozonos, sulfatos, etc. Sensórica de partículas en ambiente, porque es muy importante tener una medida de las partículas, además por tamaño y concentración en el aire. Aquí hay que tener en cuenta que los sensores conectados de fiabilidad y certificados son excesivamente caros, pero podemos tener sensores baratos para tener unas mediciones orientativas.
Y últimamente también se está introduciendo la sensórica de espectro radioeléctrico. Las ciudades tienen infinidad de radiaciones Wi-Fi, Bluetooth, celular, y si bien no hay estudios científicos que indiquen que estas radiaciones puedan ser peligrosas para la salud, estas medidas están siendo cada vez más demandadas en entornos de Smart City. Por supuesto, es fundamental la gestión de telemedida de agua, electricidad y gas en Smart City. Para ello contaremos con tecnologías que nos van a permitir tener contadores de agua conectados tanto en entorno industrial como en entorno del hogar. Vamos a poder medir agua, poder medir consumo de electricidad, poder medir gas. Normalmente suelen ser sensores muy sencillos, generadores de pulsos que se encienden solo cuando hay un consumo y que tienen que tener duración de batería de muy largo tiempo, por lo menos los de agua y gas. Electricidad pueden estar conectados a la red. Y luego en la red de distribución podemos tener detección de fallos y fugas de agua por sensores de presión, uso de reductores de presión de forma remota, caudalímetros, etc. Podemos tener sensores de calidad y parámetros de agua, pH, cloro, nivel, salinidad, conductividad, turbidez, etc. para saber que el agua que estamos distribuyendo en la ciudad tiene unos niveles de calidad adecuados, y podemos tener una gestión remota de subcentros eléctricos y depósitos de gas mediante sensórica de presencia para evitar vandalismos. Podemos tener toroidales que nos den consumos en determinados puntos, volúmenes para depósitos de gas, etc. Desde Advice hemos estado trabajando codo con codo con la empresa Aguas de Sevilla, Emasesa, desde el año 2008 prácticamente. Con ellos hemos generado una solución de telelectura de contadores de agua que era aplicable a su caso particular, que tenía unas ciertas particularidades en cuanto al tipo de contadores que utilizan y la forma en la que los leen. Y nosotros, trabajando con ellos, hemos desarrollado una solución que se aplicaba mucho a su caso. Esta colaboración ha tenido muchas fases y en una fase final estamos apoyando su externalización de esta solución y la aplicación de las nuevas tecnologías que están apareciendo en los últimos años a esta solución que ya ellos tenían y con las que se sienten cómodos. Y una vez presentados los verticales más aplicados en Smart City, hay otros que van a ir evolucionando y van a ir ganando espacio en el entorno de las Smart Cities. Por ejemplo, ocio y turismo, más allá de las aplicaciones móviles. El mundo del ocio, del turismo y hostelería presentan infinidad de aplicaciones en las que el uso de objetos y sensores conectados pueden ofrecer un altísimo valor añadido. Balizas de información y elementos interactivos basados en interfaz Wi-Fi o en interfaz Bluetooth Low Energy. Imaginemos una hostelería con vasos o mesas conectadas, monumentos conectados, etc. Tenemos una faceta como pueda ser la conservación del patrimonio en las ciudades con alto componente de patrimonio histórico, en la cual sensorizado de grietas de edificios, estabilidad de estructuras, con galgas extensiométricas, sensores de humedad, materiales para ver qué humedad pueden tener dentro y fuera, inclinómetros de estas estructuras, etc., son cada día más presentes y más destacadas en las ciudades, sobre todo las que tienen alto componente de infraestructuras y edificios históricos. Incluso podemos entrar dentro de la e-administración, gestión inteligente de colas, seguimiento del ciudadano dentro de instalaciones públicas por medio de beacons, guía de ciudadanos dentro de una instalación pública, etc. Y de esta manera podemos ver que los verticales aplicables a Smart City son muchísimos y no estamos cerrados a que estos puedan ir evolucionando según la demanda de servicios por el ciudadano vaya creciendo.